Estamos ahora, bueno, con un director, alguien muy especial. Traslados, el documental dirigido por Nicolás Gil Lavedra sobre una idea original de Zoe Hochbaum que se va a estrenar el viernes en Cinearte Cacodelfia. Es un crudo e impactante relato sobre los denominados vuelos de la muerte ocurridos durante la dictadura militar que va de 1976 a 1983. Traslados también se va a exhibir el martes 24 en una jornada, una presentación especial que el Festival de San Sebastián está organizando e impulsando y que le va a dedicar como un acto de apoyo al cine argentino ante el desmantelamiento de su industria. Iniciamos entonces el programa de hoy con Nicolás Gil Lavedra, aquí director de Traslados, aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio. Bienvenido, Nicolás. Hola, Julia. Un gusto recibirte aquí. Gracias, un gusto estar acá, en este programa tan importante para nuestra industria. Bueno, gracias. ¿Cómo llegó a tus manos el proyecto de Traslados y qué te decidió hacerlo? Yo estaba editando Como el Mar en febrero, que también era producción de Orca Films y de Zoe Hochbaum, y ella me dijo que tenía algo para ofrecerme. Me junté con ella y con Gabriel y tenían muchas ganas de hacer algo sobre los vuelos de la muerte. Ella había estado en su adolescencia haciendo unas investigaciones para ver si ella podía llevar adelante un documental. Y bueno, quería que sea un producto de su productora, un proyecto de su productora. Y nada, dudé al principio por un tema que tenía que ver con... Yo estaba en plena postproducción de una ficción y involucrarme en un documental que tampoco era un lenguaje del que yo estaba 100% firme. Pero después, bueno, cuando me mencionaron a Eduardo Anguita en la parte de producción de investigación, a Gustavo Gersber en el guión, dije, bueno, vamos adelante. Y feliz porque fue todo un año de mucho aprendizaje, de un lenguaje distinto. Y muy contento porque fue una película que al principio sabíamos que iba a ser importante, pero no tan necesaria como sentimos que fue después de la elección del último gobierno, un gobierno que tiene un claro mensaje por momentos negacionista. Entonces hoy creo que es una película imprescindible para que la gente pueda ver. Exactamente, sí, de visión imprescindible. Sí. Bueno, tu apellido está muy estrechamente ligado al juicio a las juntas de la última dictadura cívico-militar y también a las causas en defensa de los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, Traslados es la película que querías hacer desde antes de que efectivamente el proyecto, como acabas de contar, hubiera llegado a tus manos. No. Después de lo que me pasó es después de la película de Estela, que fue mi primera película, mi ópera prima, necesité distanciarme un poco del tema porque, bueno, la gente no sabe, pero una vez que uno termina una película vienen las proyecciones y uno la va acompañando y acompañar la película de Estela fue un proceso muy largo porque muchas invitaciones, mucha gente que acá y afuera que por ahí no sabía qué había pasado. Y a mí me llevó mucho tiempo de mi vida. Y cuando apareció Guido sentí que había que, bueno, soltar un poco ese proyecto y esa peli. Hicimos una coda para esa película, que era una carta que escribía Estela y algo que Guido tocaba en el piano la canción de la película. Y después de ahí me distancié un poco. Tengo algo en la cabeza que tiene que ver más con el juicio de las juntas, no 1985 porque eso ya se hizo, pero tengo algo ahí. Pero la realidad es que yo voy viendo cuando van apareciendo los proyectos cómo puedo encontrar también mi voz ahí. Y creo que hoy leí alguna crítica y creo que mi voz está en la manera, ¿no?, de contar la historia, en la manera de mostrar las recreaciones, de poder hilvanar ese archivo con las entrevistas, pedí hacer las entrevistas yo, porque me parecía que era importante estar involucrado en los relatos de cada testimonio y tiene mi toque. Entonces, por más que no era lo que yo buscaba en un principio hacer, pude encontrarme también en el proyecto, como me pasó en Como el Mar, como me pasó, bueno, en Las Grietas de Jara.
yo intento encontrarme a mí como autor en esos Ujú. proyectos, más allá que sean por ahí más o menos comerciales, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, ¿qué en cuanto a, recién hablabas de lo documental, ¿no? Y lo que tiene la película y que vos decidiste hacer las entrevistas, cosa que sí, efectivamente, yo tuve oportunidad de ver la película ya, Traslados, y se nota tu impronta. Ahora, ¿qué material testimonial había al comienzo y con qué te encontraste después o qué fue, cómo fue variando el eje temático en relación a eso? A mí lo que más hay dos momentos que me sorprenden mucho del documental. Uno tiene que ver cómo ponerle voz al horror a través Mm, del archivo, ¿no? Que sí, es los 90 en el documental nuestro, en la voz de Silingo, confesando en un medio televisivo en el 94, en el programa de Mariano Grondona, sí, que había tirado en 2 aviones a 14 personas en cada vuelo. Poder mostrar eso y unirlo con el archivo hablando con el archivo, porque ahí después Menem le contesta que es un fascineroso, él le contesta que sí, no. sí. Eso fue para encontrar eso, para mí fue como un hallazgo, un buen hallazgo. Y después algo que lo fue encontrando Santi Parisou, que es el editor, que es un genio, que tiene que ver con el policial en el género documental. Mm, La película, a medida que avanza, empezamos cronológicamente y tiene una estructura por ahí al principio más de contexto, de que la gente se entere que fue la sí. dictadura, que fueron los vuelos, en qué momento se fueron enterando, pero hay un momento en donde aparece el policial que tiene que ver con el último acto, que para mí ahí Mm, es, la película no para, los últimos 20, 25 minutos no sí. para, no para, no para, y ahí es como un policial hecho y derecho, como si fuese una ficción, Ujú, con el arma ujú. homicida, con el avión, con... Sí, eh, con todos los detalles de sí, esa cadena sí, de criminal, con esa cadena tremenda y de con una y exterminio, con ¿no? condenas, ¿no? Ujú, Con un resultado. Lo que tiene para mí sí. la película son hechos. Digo, uno puede Ujú, ser de derecha, de izquierda, ideológicamente, a mí eso no me importa, pero acá en la película mostramos hechos y no somos, digo, no hay interpretación. ujú, Mostramos planillas, mostramos pilotos, mostramos cuerpos que aparecieron en el mar, que fueron reconocidos después con un ADN y enterrados con sus nombres y ya no desaparecidos. Mostramos hechos. Y eso me sí. parece que para el que no conoce el tema, o para el que duda, o para el que... Esto le cierra la boca de alguna manera. Bueno, yo debo decir que cuando vi la película, para mí fue muy impactante. Yo en esa época Mm. vivía, Mm. obviamente viví esa época, era chica, pero me fui dando cuenta mucho tiempo después de lo que había pasado en esos años, ¿no? Pero es muy impactante ver todo eso ahora, para los que vivimos esa etapa. Y pensaba también que es muy importante como legado para las jóvenes generaciones que no vivieron la dictadura militar, que tuvieron la suerte en todo caso de no padecer esos años tan oscuros. Y al mismo tiempo, pero esto ya es una lectura muy personal, ¿no? La relación que Traslados encuentra con el presente. Para nosotros eso fue básico y Eh, fue una consigna de la primera reunión con Zoe. Ella dijo, esto tiene que llegar a los jóvenes, así como lo había hecho en 1985, ujú, siendo una ficción que llenó las salas y muchísimos jóvenes se acercaron a un tema que no conocían. Yo no quería caer en algo didáctico, porque los ujú, documentales a veces cuando están dirigidos sí, a jóvenes pueden ser un poco más didácticos. Yo quería caer en algo más de hechos, pero siempre cuidando que el que se entere de lo que había pasado y los jóvenes entiendan y puedan empatizar desde el dolor, desde la ausencia. Por eso también era para mí muy importante tener a las hijas de las dos madres que habían tirado de un avión, ujú, fundadoras de Madres, Azucena Villaflor y Esther Balestino de Cariaga, que puedan empatizar con un dolor, que también puedan reconocerse, porque ujú, son hijos, porque son hijas.
pero siempre, de entrada, la idea es que esto llegue a los jóvenes. Desde que salió la noticia del documental la semana pasada, no paran de escribir colegios, universidades pidiendo el link para poder proyectarlo ahí, y estamos en comunicación para lograr esas proyecciones. Y también está pasando algo increíble, que es que las salas, que la preventa en Cacodelfia está casi agotada, que eso es Ajá. algo increíble. No así en Cinépolis Recoleta, que tenemos algunas funciones, Bueno, pero en Cacodelfia ya hay varias funciones que están totalmente vendidas, y ya se van agregando más, y eso la verdad que tiene que ver con que a la gente le interesa el tema, le interesa ver estas voces y estos testimonios, ¿no? me parece que otro valor, vos mencionaste Argentina Mm, 1985, que justamente, bueno, toca otro aspecto de esa época, pero estilísticamente yo la encontré muy relacionada, puede porque ser. también está contada, no, no digo que sea una copia ni nada, al contrario, digo que eso para mí es la forma inteligente de trasladar los hechos de la historia a un concepto más cinematográfico, más creíble, más atractivo. Mm. No creíble, no, la saco esa palabra. Más atractivo justamente para las jóvenes generaciones. Sí, sí. Para mí Este, 1985 en ese me parece que en sentido, nuestra sí. historia nos falta cierta gimnasia de contar nuestra historia de ese modo. Sí, Entonces, desde ahí también celebro, como en su momento celebré Argentina 1985, también celebro eso, gracias. ese tono que seguramente va a ser lo que impacte en el público. Sí, porque es acercarse al tema, me parece, con respeto, con Ujú. empatía, Sí. hay una verdad en lo que se cuenta y en los testimonios y en la manera que está hecha. Digo, yo pienso, fue un proceso muy largo toda esta película, porque hacíamos las entrevistas, por ahí era una semana, frenábamos por la agenda, por agendas también de los Ujú. mismos que daban las entrevistas, entrar a edición, el archivo, la cantidad de archivos, y poder procesar todo eso, y todo el equipo haciéndolo con un fin que era lograr la mejor película posible que hable de los vuelos de la muerte, y que la gente pueda conocer un poco más allá sobre ese tema, porque Ujú. todos sabemos que los vuelos de la muerte era que tiraban gente al río o al Sí. mar, pero no se sabía que eran vuelos, 2 vuelos semanales en Campo de Mayo, un vuelo semanal en No, no, ESMA. no, A no. la semana de comenzado el golpe militar ya habían aparecido cuerpos en las costas de Uruguay. Digo, poder ver todas esas piezas juntas en 90 minutos vuelve el método como algo que funcionó, que eso es lo que a mí más me duele, Ujú. porque que hayan aparecido 70 cuerpos no nos habla de la magnitud que fue, la Sí. cantidad de gente que deben haber tirado viva al río o al mar. eh, Ver todo eso junto a mí me revuelve el estómago, pero después uno llega hacia el final en donde de alguna manera hay justicia. Ujú. Y por más que todavía nos falta mucho camino por recorrer, ojalá que esta película ayude a abrir los ojos y a que la sociedad se empiece a ubicar en un lugar con esta historia de decir nunca más. En algún momento de traslados se dice algo así como que los cuerpos siguen hablando. Lo dice Eve en un archivo del Ajá. 94, fue su respuesta a lo que había dicho Silingo, Ujú. que ella dice, porque en esa época la justicia dejó de investigar porque estaban las leyes de evidencia de Sí. punto final y los indultos, y ella y Norita en una manifestación enfrente a la ESMA dicen los cuerpos hablan y vinieron del mar para decir algo, porque ahí Sí. eran los juicios de la verdad, que solamente era juntar información y archivarla en una carpeta. Por eso es muy importante nuestro camino en función de la justicia y en Ujú. función de la verdad y Ujú. de los organismos, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, ¿cuál crees por último, cuál crees que es el impacto que puede, que seguramente va a producir la película Traslados en las audiencias internacionales y quizás en lugares donde ni siquiera pasaron o no tienen conocimiento de lo que fue la dictadura cívico-militar en Argentina, ¿no? Yo creo que primero afuera espero que la gente que no conocía esto lo conozca, que entiendan lo que fue nuestra dictadura, que entiendan que los discursos hoy negacionistas o de odio tienen el fin de generar impunidad frente a estos hechos. Y en cuanto a nosotros, espero que
la justicia avance más rápido. Espero que la sociedad se pueda ubicar en un lugar en donde, si hay unos diputados que van a ver a ex represores como Astiz, que fue el que generó el operativo y el que tiró a las madres y a las monjas francesas del avión, del Skyban PA-51, espero que podamos unirnos y decir no. Con este tema no se juega, con este tema no se puede volver atrás, y la única manera que tenemos como sociedad de pasar la página es teniendo memoria, y tener memoria es saber lo que pasó, y espero que la película forme parte de la cantidad de películas que hay sobre la dictadura y que forman prismas que generan nuestra memoria colectiva. Bueno, estamos entonces con Nicolás Gil Lavedra, director de Traslados, la película que a partir de mañana va a estar en Cinearte Cacodelfia solo por 2 semanas, pero no sé, por ahí un poco más. De todas maneras, acérquense a verla. Es un documental de visión imprescindible. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. No, Julia, gracias a vos y gracias por todo lo que hacen por nuestro cine y por nuestra industria que hoy está tan golpeada. Gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio.